Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy día vamos a hablar, como siempre, de libros, pero también vamos a hablar de ciudad, vamos a hablar de patrimonio, de arte. Estamos con una invitada muy especial que acaba de entregarle a la ciudad este verdadero tesoro, que narra, que cuenta una de las tantas historias que están escritas en las paredes de nuestra ciudad y que forman parte, como ya lo mencionamos, de nuestro patrimonio. Estamos con la académica, investigadora, artista Leslie Fernández Barrera. ¿Cómo estás, Leslie? Gracias por venir al pastel. Muy bien y muy contenta de seguir difundiendo el libro que hicimos con Bárbara Lama. Así es. La farmacia Maluje y el mural de Julio Escames, Arte y Política en Concepción, está desde el 57 al 58. Cuéntanos cómo surge la idea de concretar este libro tan maravilloso que van a ustedes estar viendo mientras estamos acá en el programa, lo estamos hojeando porque es una belleza. Sí. Bueno, este libro, con Bárbara, desde hace tiempo que estábamos investigando la obra de Julio Escames. Hemos ido en varias oportunidades. Bueno, tal vez es importante decir que Julio Escames es un artista que nació en esta región. Nació en Antiguala, en Los Álamos, en el 1925. Ya estamos muy cerquita de conmemorar sus 100 años. ¿Verdad? Y con Bárbara hace tiempo que estábamos interesadas en su trabajo desde distintos aspectos, pero claro, Escames se fue al exilio en el 74 a Costa Rica. Entonces, la obra de él está disgregada, está repartida entre los dos países. Él ha hecho donaciones, él trabajó en la Universidad de Concepción, lugar donde nosotros trabajamos ahora, a la Casa del Arte, y tiene una parte, bueno, mucho más obra existe de él, pero hay una parte que está, una donación que hizo a la Casa del Arte y otra gran donación que hizo a la Universidad Nacional de Costa Rica, donde él trabajó. Entonces, el asunto es que su obra está disgregada y nosotros estamos tratando de poder armar como una compilación de su trabajo para entender un poco su proceso artístico, los periodos que tuvo. Y bueno, no podíamos no pensar en este mural que está en Concepción. 57-58 es el tiempo que él estuvo trabajando en este mural. En años donde aquí en Concepción había un movimiento cultural muy intenso, había escuelas de verano en la universidad donde venían invitados muy importantes, y en ese contexto surge este mural por un encargo de una familia de particulares, Luis Egidio Contreras y la señora María Maluje, que le piden a Escames que le haga un mural en la farmacia, que era de la señora María Maluje, ella químico farmacéutica, y hacen este local integrando un mural en la sala, ¿ya? Años en que no existía el mural de la Casa del Arte, por supuesto, el mural ya existía el de la estación de trenes. Escames había colaborado muy joven pintando en ese mural, pero no habían museos, no habían galerías, entonces era como un sitio donde la gente, aparte de ir a la farmacia, iba a ver el mural, ¿ya? Y eso es muy bonito porque se reconoce como un lugar, o sea, la gente, sobre todo generaciones más antiguas, reconocen este mural como un lugar que los marcó. Hay como una identidad muy fuerte, patrimonial y también familiar, ¿no? Sí, Uno sí. escuchaba hablar a los abuelos de la farmacia Maluje y del mural que estaba ahí. Sí. ¿Qué tiene de especial, un poco saliéndonos de ese mural en particular? Porque ya después lo vamos a analizar y qué es lo que está narrado en ese mural maravilloso. Sí. Pero ¿qué tienen de especial los murales? Te lo pregunto a ti como artista, también muy vinculada con la historia, porque los murales, sobre todo acá en Latinoamérica, narran, cuentan un periodo en particular, pero también denuncian, ¿no? Sí. Hay mucho del pueblo en los murales. Bueno, los murales son una manera también de democratizar el arte. Se busca, bueno, sabemos que México es un lugar de mucha tradición de murales, Diego Rivera principalmente, ¿no? Que también fue una influencia para Julio Escames. Entonces es también una manera de comunicar sin la necesidad de entrar de partida a un museo, sino que están en un lugar, en este caso que era una farmacia, un lugar privado pero de acceso libre,
y que no tienen texto, por lo tanto, incluso para gente que no tiene o que era analfabeta, ahora las personas analfabetas son muy poquitas, pero que tú a partir de las imágenes te puedes comunicar y te puedes hacer un relato, ¿no? En muchos casos se cuentan historias, tienen como una historia específica, pero también te dan la posibilidad que tú puedas ver y te puedas conectar como espectador, como alguien que lee esas imágenes. Entonces yo creo que es muy importante porque tienen una función educativa y también de que el arte le pertenezca a más personas, ¿no? En el caso nuestro, acá en Concepción, el mural de la Casa del Arte es un lugar muy visitado. A mí me da mucha lástima ver que, si bien el gobierno regional es un lugar, una oficina pública, pero ha quedado súper encerrado ese mural ahí, porque antes era el lugar donde uno llegaba a Concepción y llegabas en tren y veías ese mural, entonces, y contaba la historia de Concepción también, ¿no? O sea, cuenta la historia de Concepción. Entonces, es como una manera de que esté presente, que en el fondo tú te encuentres con ese mural cuando están en lugares bien públicos, hay murales privados también, pero de llegar con más facilidad a la gente, de estar en un lugar en que tú puedas acceder a él y que no haya ningún mediador incluso a que tú lo veas nomás, que te enfrentes a ese mural. Y en Latinoamérica, por supuesto, México, o sea, yo tuve la posibilidad de hacer un magíster en México y era impresionante la cultura que hay de los murales allá y cómo son cuidados, mantenidos, restaurados, porque se preocupan de ese capital, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante, de cómo no nos hemos hecho cargo de este y tantos otros ejemplos que hay en tema cultural. ¿Cómo era Julio Escames? Ustedes que han podido investigar más, conversar con la familia. Sí, bueno, Julio Escames es un personaje, a ver, lo voy a analizar más desde el punto artístico, pese a que nos hemos necesariamente tenido que ver más de su vida privada, pero es importante destacar su figura porque es un artista que hizo mucho arte, se involucró con distintas disciplinas de las artes, desde la escenografía, desde el vestuario de teatro, en el TUC, trabajó cuando él estaba en Concepción y cuando iba y venía, en verdad. También estuvo estudiando fuera de Chile, en Europa, hizo estancias en ese tiempo, eran viajes muy aperrados que yo creo que hacía él, de que partía, tampoco venía de una familia muy acomodada, pero lo hacía y partía. Entonces eso le permitió, un artista que también escribía mucho. Nosotros cuando fuimos a Costa Rica nos encontramos con muchas libretas que aparte de bocetos tenían muchas reflexiones en torno al arte. Entonces él teorizaba en torno al arte, era un productor, lo que diríamos ahora un productor visual, un artista que generaba imágenes, pero también pensaba mucho en el contexto, un artista muy comunista también, en una reflexión sobre el arte, que el arte no debe venderse, que tiene que estar un poco en la relación con el mural, ¿no? El mural. Súper social. No claro. Puedes vender un mural porque está en un lugar, no lo puedes se puede trasladar, pero él reflexionaba mucho en torno y criticaba mucho el arte comercial. ¿Vale? Era fatal el arte comercial porque se hacía para vender con la única función. Para él el arte tenía que comunicar, informar, podríamos decir también, o representar ideas, paisajes, cultura. Su obra es súper diversa en cuanto a lenguajes, en cuanto a técnicas, pero también es diversa en cuanto a lo que él pasó por periodos, por supuesto, pero siempre mantuvo un arte muy social, de denuncia también, por ejemplo, tiene una serie, o hemos logrado identificar muchas obras que hablan de lo indígena a nivel latinoamericano, con viajes que también hizo a Perú, a Bolivia. Entonces, como también viendo cómo la naturaleza o cómo los pueblos originarios han sido consumidos por la industria, por la máquina, y planteaba siempre esa tensión en sus obras, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? O sea, él empieza a pintar muy joven,
pero desde las primeras obras muestran un arte muy indigenista, como de representación. Bueno, el mural de la farmacia Maluje no es de sus primeras obras, pero desde antes ya había un acercamiento a culturas indígenas. Entonces, también, bueno, el mural de la farmacia Maluje tiene un paño exclusivo que es de la cosmovisión mapuche. Entonces él se mete muy en profundidad en ceremonias, en actos o en ritos que son propios de una cultura que en ese momento no era tan difundida, ¿no? Ahora uno sabe un poco más. Ahora hay palabras en mapudungún, mapuzungún, o sea, hay personas con formación que han estudiado, hay personas que están en cargos políticos, senadores que tienen, pero antes eran súper invisibilizados, ¿no? Por eso preguntaba, estamos hablando de la década del 40, claro, más o menos, claro. ¿no? 30, 40, sí. hablando de estos temas, o sea, sí. absolutamente adelantado y sensible sí. a esa visión. Leslie, hablemos un poco de la estructura del libro, del cuerpo del libro, de cómo se gestó también, sí. porque es muy hermoso. Está lleno de segmentos del mural, sí. pero también de historia y del contexto social de esa época. Claro. Bueno, mientras nosotros estábamos haciendo este libro con Bárbara, en paralelo ella estaba desarrollando su tesis de doctoral en la Universidad de Concepción, y ella se metió mucho en el contexto político, en las redes políticas, era parte de su investigación, ¿no? Escames, pero en el contexto político. Entonces, para nosotros era fundamental, si bien llegamos por el mural y por Julio Escames, finalmente el título dice La farmacia Maluje como comienzo y el mural de Julio Escames, porque nos dimos cuenta que este mural es tan importante para la ciudad y para la historia de la ciudad que incluso alguna gente dice el mural de la farmacia Maluje, más que el mural de Julio Escames. Sí. De hecho, no hay afuera ninguna placa que diga que ese mural es de Julio Escames. Eso es bien lamentable en verdad. Pero eso, bueno, si es monumento nacional, debería ser una labor de quien declara, no de la familia, no de quienes son los dueños de la propiedad, sino que quien lo declara, ¿no? Entonces, lo que nos fuimos centrando fue en abordar cómo se generó, es que llega a hacerse este mural en una farmacia de unos privados. Entonces ahí nos pusimos a investigar harto de la familia Contreras Maluje, la señora María Maluje, muy querida en Concepción, increíble los testimonios que han aparecido de personas que iban a la farmacia, que reconocían su labor social en el sentido de que regalaba muchos medicamentos, atendía a gente gratuita, preparaba sus medicamentos ahí como una verdadera química farmacéutica. Entonces nos centramos sobre todo en eso, si bien hay una segunda parte, la primera parte está centrada como en la familia. Bueno, en todo el libro tenemos hartos recortes de prensa que muestran los momentos en que estaba ocurriendo este mural, campañas de vacunación, campañas políticas también, que está por esos años, en esos años haciendo una campaña, o sea, en ese mismo tiempo cuando se inaugura, Salvador Allende estaba en una de sus primeras campañas. Bueno, buscamos bastante para darle un respaldo histórico, ¿no? Acá hay un... O sea, como, no para decir, justamente, cuando se inaugura el mural, encontramos prensa, y esa fue como la primera parte, hablar del hogar, de la farmacia y la oficina, porque finalmente ese edificio se construyó con esas tres funciones, ¿no? Luis Egidio Contreras era abogado, entonces él tenía su oficina ahí, que era una oficina, un cónclave político importante. Luego, o sea, eso fue un antecedente fundamental, y luego en la parte 2 ya nos abordamos más el mural. El mural en sí. Como en sus detalles, como en los paños, en los relatos que estaban planteados, y de qué manera... Qué ganas de haber hablado alguna vez con Julio Escames sobre el mural, porque nos quedamos con esta carta que por ahí tú mostraste. Sí, es que encuentro súper genial y original el diseño. Por ejemplo, acá está esta carta. Si nos puedes contar, por favor, porque está así en el libro. Sí. Bien así. Es que esa carta, cuando llegamos a mí me tocó a así. ella... No, sí, está para todo. Me encanta, es demasiado genial el diseño. Mariem Contreras Maluje, hija del matrimonio, que vive aún en ese lugar,
tenía esta carta guardada de su padre que está escrita a máquina y nos pareció un tremendo documento que no sabíamos cómo agregarlo entero, porque él habla del encargo, de cuando hacen la solicitud de ellos a Julio, cómo fueron dialogando. Entonces está en primera persona escrito y es muy importante porque habla del contexto político, hablan también del hijo del matrimonio que es detenido desaparecido, una historia bien tremenda, ¿no? Entonces, cómo llegamos a adquirir, o sea, como a integrar documentos, para nosotros es muy importante porque el arte, así se entiende el arte, no como algo decorativo, ni aislado, claro, desconectado, sino que exacto, es parte de un momento, de un contexto y de, en este caso, un encargo, ¿no? No, está genial. Leslie, Sí. Vamos a interrumpir unos minutos porque nos tenemos que separar un ratito, pero vamos a volver ya para hablar en detalle del mural y cómo hemos asumido nosotros también acá en la zona la responsabilidad de contar con una maravilla como este mural en la Farmacia Malugia. Vamos y volvemos con más pastel de zanahoria. Estamos de regreso por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión analizando este libro que tengo acá sobre la Farmacia Malugia, el trabajo de Julio Escames en ese periodo con Leslie Fernández Barrera. Leslie, bueno, estábamos hablando del diseño del libro, después ya se concreta, lo pueden... Tengo que decir algo muy importante. Por favor. Almacén Editorial fue quien hizo el diseño y fue un diseño muy conversado, muy dialogado. Y siempre agradecer esa posibilidad de armar un libro en el que uno tiene una idea, pero se va dialogando con el diseñador y bueno, llegamos a este resultado que nosotros igual que hemos quedado muy contentas porque es como un libro objeto, decimos, claro, ¿no? No es solamente un libro con contenido, sino que es muy visual. Eso, es interesante. Oye, yo no sé si esto... ¿Viene también aparte? Sí, viene también. Imagínate, sí, yo cuestionando todo el rato, a lo mejor me toco a mí acá este pedacito así. Sí. Porque el mural ustedes acá lo empiezan a analizar punto por punto. Comenzamos desde cero. Esta es la historia de la medicina. Claro, se llama Historia de la Medicina y la Farmacia en Chile. Ese es el título del mural. Sí. Y parte con esta cosmovisión, claro, hacemos como un recorrido. Son tres momentos. Ahora, igual podríamos decir, bueno, la medicina en Chile y solamente se la vamos a dejar al pueblo mapuche. O sea, igual es muy sureña su visión, ¿no? Bien sureña, sí, la visión de Escames. Pero bueno, el primer paño, entrando a la farmacia, o al local más bien, el primer paño da cuenta de distintas maneras de... que están asociadas a la salud desde la cosmovisión mapuche, que implican recolección de hierbas, ¿no es cierto?, la preparación, el guillatún, el machitún, las ceremonias, ¿no?, de cómo están en algunos fragmentos, podemos ver, o sea, lo bonito de este mural y en general de toda la obra de Escames es que tú ves como una idea general, pero te vas acercando y en cada detalle está ocurriendo algo muy íntimo. El diálogo entre dos personas, alguien que está prendiendo el fuego, la machi que está tocando el cultrún. Entonces, ceremonias, sanaciones de algunas personas, quienes van a caballo moviéndose. Entonces, bueno, ese paño primero es un relato, podríamos decir, cronológico de la medicina. Y este primero aborda la cosmovisión mapuche, ¿ya? También algo muy importante es que encontramos Hilario Alcalde, que es hijo del escritor Alfonso Alcalde, Escames le había regalado a ellos, a sus padres, a sus padres les había regalado un boceto. Entonces lo que está en esta parte de aquí es un boceto que al final no es exactamente lo mismo que hay en el mural. Este es un boceto del mural. Escames trabajaba mucho con bocetos y luego los llevaba a la escala más grande, como que estudiaba harto las imágenes, ¿ya? Este es el boceto que está en manos de Hilario Alcalde, que nos cedió para el libro, y después hay detalles del mural, como fragmentos, ahí se pueden ir viendo
imágenes de Exacto. ceremonias, ¿no es cierto? Todo Sanaciones. el detalle. Claro. No lo vamos a mostrar mucho porque ustedes tienen que adquirir el libro, ya les vamos a decir cómo. por Pero supuesto. es precioso, lo Sí. estamos aquí disfrutando. Entonces está la vista panorámica y el detalle de fragmentos, ¿no? Que es importante ahí ver. Aquí está la vista panorámica. Ups, se me pegó aquí esta hoja, pero ahí está, ¿no es cierto? Ah, claro. Tú ya la habías mostrado ahí. Sí, la mostramos. Luego está el segundo paño, que es el que cuando uno entra al local, Año 2. el paño colonial. Entonces muestran cómo en ese momento la salud estaba también en manos de congregaciones religiosas, ¿no? De cómo se preparaban también muchos sacerdotes o en lugares donde vivían sacerdotes, monasterios, se preparaban también medicamentos, atendían a personas, ¿no? Y por otro lado, como la medicina popular, más vinculado a lo rural o al espacio menos docto, podríamos decir, ¿no? De cómo las sanaciones en los campos, de cómo se llevaba información en ese momento, de que alguien enfermo viajaban, iban en caballo, las mujeres que estaban de cuidadoras también en estas escenas, que hay una escena que a mí me encanta, que me gusta mucho, que es la de un momento en que alguien está casi partiendo al otro mundo y está alguien ahí como despidiéndola, ¿ya? Como esto ocurre mucho en los campos, o que ocurría en los campos, ¿no? Como la manera... abrazando. Claro. Y en ese paño también, hay como acercamientos. Aquí también tuvimos la suerte de encontrar un boceto que está en manos de Orieta Escames, Orieta Dubochel Escames, hija de la actriz, y que también nos cedieron ese boceto, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, y el boceto no es lo mismo que está en lo que se hizo finalmente. Hay imágenes, los símbolos los 4 elementos, por ejemplo, que están en el boceto, no están en el mural definitivamente, ¿ya? Este mural también tiene al medio del mural está un muro con unas puntas y muestran un poco la separación clasista que había entre la iglesia muy de élite y la creencia más popular de la medicina, ¿no? O de los tratamientos más vinculados a lo rural o a lo más popular. Popular. Digamos, ¿no? Y llegamos después al paño 3. Que Y aquí por entra último, la academia. Aquí entra la academia, y en este mural, aparte de la academia, también hay personajes muy importantes que están involucrados, no solo en Concepción, pero nosotros tenemos una teoría que quisiéramos irla respondiendo, ojalá en la medida que más gente vea este libro o que conozca el proyecto, que cada una de las personas que está en este mural no es un NN, sino que es alguien que está involucrado con el contexto penquista, ya sea por viaje o, ahí hay una identificación. Es que esto es genial, porque aquí están identificados. Claro, entonces, por ejemplo, está Lipschutz, que era este investigador ruso que estaba viviendo, que pasó por la Universidad de Concepción, está en un rinconcito por allá, había vivido, ya no vivía en Concepción en ese momento, pero él lo pone como alguien muy importante, como por las investigaciones que hizo sobre pueblos indígenas. Era un científico humanista, podríamos decir, que pasó por Concepción y que tiene muchas publicaciones que reflexionan en torno a lo indígena y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano. Está Orieta Escames, gente que sabemos que tienen que ser personas conocidas por su fisonomía, pero que ahí estamos descubriendo, ¿no? Y aquí se muestra como la academia, ¿no? La academia, Daniel Belmar, que aparte de escritor, era también químico farmacéutico, los laboratorios, todo lo que se está procesando dentro, detalles muy, muy finos de estudios como de pizarrones, diríamos en ese momento, ¿no? De la simbología que está asociada a la química, a la física, y la gente que estaba en fila haciendo la fila para vacunarse, ¿no? Que en ese momento había y cuando nosotros empezamos a hacer este libro, empezamos el 21, ya estábamos en pandemia, entonces era como recordar la escena de vacunación, que estábamos todas pasando por esa fila, ¿no? Que la historia ahí como... Claro, se repite la historia ahí. Yo tengo una pregunta
que el pop que no me abandona, la cultura pop, Sí. porque en el centro está Robert Oppenheimer, Claro. muy de moda el año pasado. Sí, la película que lo ¿Cómo hizo llegó volver. Oppenheimer al mural de Cannes? Nosotros con Oppenheimer no aparece, o sea, como te comentaba delante, Escames tenía eso de pensar que no somos una isla, sino que somos parte de un diálogo mundial, ¿no? Autor de o creador de la bomba atómica, que está en este lugar al medio, como también por un lado con la academia, ¿no es cierto? La academia que investiga, eso ha sido generado a partir de investigaciones académicas para llegar a un producto que puede ser, o sea, es como una provocación, pero que pasa por todos unos experimentos hasta llegar a ello, pero también por lo que es, o sea, como destruir, o cómo en muchos casos la ciencia se puede ir de las manos y genera objetos, productos que son para destruir y no para sanar, ¿no? La ciencia, la biología, la física y la química. Entonces, esa reflexión es genial. sí, o sea, qué ganas de saber por qué Escames lo puso. Porque en realidad eso es algo que él, si bien el diálogo estaba, o el encargo estaba hecho con el matrimonio que encarga, pero Escames siempre hablaba de tensiones, como que planteaba tensiones. Y lo pone al medio y es súper provocador, ¿no? Que esté ahí al medio. Entonces, y es muy curioso porque está puesto en un mural que está en el sur del mundo, aparte de Chile, en el sur del mundo y al centro. Exactamente. Y fumándose un cigarro y sí. con un diario en la mano, como si nada. Muy loco. Y la provocación que generaba eso, ¿no? Exactamente. Leslie, nos va pillando el tiempo, pero antes de darle los detalles para que ustedes puedan adquirir este libro, la deuda que tiene esta ciudad o este país, pero ya veamos lo que pasa aquí con el mural, que todavía no es patrimonial. No, sí es. Perdón. Está declarado monumento nacional. Pero entonces, ¿por qué no? Lo que pasa es que la ley en Chile permite que algo se declare monumento, pero que no hay una obligación, si algo lo adquiere el Estado, ese inmueble, ese edificio, sigue siendo de la familia Contreras Maluje. Y para restaurar un mural como este, que está pintado con la técnica al fresco, que es una técnica muy antigua y que ya muy poca gente se dedica a hacerlo, se necesitan muchos recursos, ¿ya? Entonces, si algo, es como esta pieza suelta que queda, si algo se declara monumento, el Estado no tiene la obligación de restaurarlo, pero también deja a los propietarios, en este caso, como amarrados, porque tengo una casa con un monumento nacional, ¿y qué hago con eso? Yo a lo mejor ya quiero venderlo, y tengo este problema, ¿no? Porque tengo un mural ahí que no lo puedo destruir, no lo puedo eliminar. Entonces, ese es un problema que ha pasado con otros lugares también. Entonces, ahí hay algo que debería hacerse, que alguna entidad estatal, municipal, adquiriera este edificio, sería lo ideal, y que se transformara en un lugar, que se restaure el mural, por supuesto, y que pudieran venir más personas, o sea, que pudieran seguirlo conociendo. Dentro del rol que a uno le toca como profesora, de difundir, de llevar estudiantes, pero no hay ninguna placa afuera. Entonces, al menos, el Consejo de Monumentos Nacionales debería poner una placa. O sea, nosotros pensamos que deberíamos poner una placa, nosotras como investigadoras con Bárbara, y en eso también está de acuerdo Mariem, que es la dueña del edificio, con su familia, pero porque si tú pasas por ahí no tienes idea. ¿Ya? Y ves un mural que se está cayendo, Deteriorando, claro. que hay mucha humedad, al lado construyeron un edificio que menos mal que, porque era monumento nacional, lo frenaron porque estaba generando mucha vibración y se estaban desprendiendo, aparte de todas las otras condiciones climáticas. Entonces ese es un problema que hay en Chile y ocurre, o a veces que declaran la fachada de un edificio y todo lo más lo botan. Bueno, aquí lo vemos en el mall del centro, lo vemos, ¿no?
Entonces, hacia el lado... Esa esquina arquitectónica de un eclecticismo tremendo y que al final, ¿qué queda? La cáscara, pero no se conserva nada más. Entonces, bueno, ese es un problema que vivimos en Chile porque debería automáticamente destinarse o que se solicitara con menos trámite, menos dificultad. Entonces, esto no lo puede hacer un privado. No lo puede hacer un privado, digamos, una persona común y corriente. Claro. Imposible, porque es algo que hay que traer especialistas, hay que tratar de ver cuánto se puede reponer. O sea, ya han pasado sacamos la cuenta, 68 años, 66 años del mural y nunca se ha hecho una restauración. Restauraciones poco profesionales se han hecho como de cariño, de personas pero se necesita hacer, el fresco requiere de un tratamiento especial. Entonces, ahí queda en el limbo. Queda en el limbo. Ahora, el mural se puede ver, no está la farmacia, pero sí hay otro negocio ahí, claro. La gente puede entrar. Sí, y han sido súper amables porque nosotros hemos hecho bastante registro, hemos ido varias veces, hicimos un registro con un dron del mural para poder tener fotos mucho más cerca y han sido súper amables, pero también estamos invadiendo, o sea, el local está arrendado. Exactamente. Sí. Sí, bueno, hemos estado ahí también colocando la dirección nosotros abajo. Esto es Tucapel, entre Freire y Maipú. Casi más cerquita de Maipú. Más hacia Maipú, sí. Ahí está la ex farmacia Maluje, pero el mural sigue ahí. Ya, pero ustedes yo creo que quieren saber dónde pueden adquirir este libro porque... No, quiero decir un detallito muy importante con esta página, porque este boceto, que es parte de un señor que está en el mural, ¿ya? Este boceto lo encontramos en Costa Rica en uno de los viajes que fuimos ahora. Y fue porque, claro, entre las libretas, o sea, Escames venía a Chile, se llevaba algunas libretas y encontramos 2 versiones de este mismo personaje allá. Un pedacito del mural allá. Entonces también es muy valioso porque seguimos en este cruce, o sea, este mural está en Concepción, pero hay cosas allá. Hay cartas que Luis Egidio envió a Escames para que viniera a restaurar el mural. Y bueno, evidencias de que ellos lo intentaron, claro. Pero bueno, ya ha pasado harto tiempo de eso. Exacto, son otros los que tienen que hacerse responsables ahora de este mural. Y lo que ustedes están haciendo junto con Bárbara es un esfuerzo enorme para darlo a conocer, para que no muera, para que la gente, para que tengamos conciencia de esta obra de arte que tenemos ahí y que todavía cumple con ese hermoso requisito, con esa hermosa reflexión que tú hiciste de democratizar el arte. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Leslie? Mira, por ahora acá en Concepción va a estar con contacto a través de mío. No sé si puedo dar mis datos aquí no sé, tal vez la gente puede preguntar. Lo que podemos hacer, claro, preguntar o a través de algún correo electrónico que vamos a estar escribiendo aquí abajito. Eso podría los ser. datos para que ustedes puedan ahí contactarse y poder adquirir el libro. Sí, porque vamos a ir a hacer una presentación la próxima semana a Santiago. Ahí va a quedar una librería del GAM en Santiago. Aquí no hemos querido hacerlo porque las librerías en general cobran bastante, pero deberíamos tenerla en algún lado, ¿ya? Pero por ahora con nosotras, o sea, conmigo que estoy haciendo como difusión y vamos a ir a presentarla a Valparaíso también. Nos vamos de gira. Nos vamos de excelente. Gira. Sí. Que les vaya súper bien. Sí, agradecimientos también para Bárbara por este trabajo que han hecho, tratando ahí, además de una manera tan bonita, de verdad que el libro tiene un diseño precioso. Así que te quiero agradecer por haber venido a nuestro pastel de zanahoria y mucho éxito con el libro, Leslie. Muchas gracias a ustedes por el espacio para difundirlo y que no nos olvidemos que el próximo año son los 100 años del natalicio de Escames y necesitamos... Bueno, vamos con Bárbara, vamos a hacer una exposición en la Casa del Arte, ya avisaremos otro momento, pero sobre este libro, sobre esta investigación. Súper. Muchas gracias, Leslie, que estés súper bien. Gracias. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana con otro pastel de zanahoria acá en las pantallas de Canal 9 Bio Televisión. Que estén súper bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.